y estamos todos decantando lo que ha sido el recorrido de esta generación liderada por Lionel Scaloni. Y quiero subrayar liderada por Lionel Scaloni, porque hay que saber liderar. Algunos nacen con cierto talento de liderazgo que después lo alimentan, lo perfeccionan. Su profesión también los nutre de un montón de situaciones para luego volcarlas en proyectos que llevan adelante. Y para mí, nadie mejor que Alejandro Melamed, que es experto en liderazgo, para hablar sobre esto, sobre el liderazgo no solamente de Lionel Scaloni, sino también el liderazgo en cualquier tipo de ámbito. Les quiero contar que Alejandro Melamed es consultor, conferencista, referente argentino en liderazgo, futuro del trabajo y transformación organizacional, con más de 25 años de trayectoria en empresas multinacionales. Fue vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur de The Coca-Cola Company y hoy es fundador y director de Humanize Consulting, desde donde asesora a organizaciones en cultura y gestión del talento. Es doctor en Ciencias Económicas por la UBA, profesor universitario y autor de varios libros. Qué placer, Alejandro. Buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, Seba. Muchas gracias por el llamado y un abrazo enorme a todos los amigos de Bahía. Alejandro, antes de entrar en materia específica, ¿qué sensación le dejó el Mundial y este recorrido que hizo específicamente Lionel Scaloni y Lionel Messi, en cuanto al liderazgo se refiere? Sí, yo creo que hay múltiples miradas. Te diría que tal vez la gran síntesis de mi impresión son las últimas palabras que escuchamos de Scaloni, donde dijo: hay que ser grande cuando se gana y hay que ser grande cuando se pierde. Y yo creo que hemos transitado por todas las emociones, desde la máxima euforia hasta la máxima decepción, pero creo que parte de lo que distingue a esos grandes líderes es mantenerse en el eje cuando te va espectacular y cuando te toca perder, ¿no? Y me parece que ahí hay un aprendizaje muy grande. Claramente se visualiza que no todos respondieron de la misma manera, y por lo general lo que llaman los momentos de la verdad, es decir, esos momentos donde tenés que demostrar todo aquello que dijiste que eras. Me parece que Scaloni tuvo la posibilidad, la oportunidad, y así lo hizo, muy similar al caso de Lionel Messi, y creo que eso es para que sintamos mucho orgullo todos los argentinos. Me parece que también se dio un fenómeno muy particular yo te diría desde el partido con Inglaterra más o menos, pero después del domingo se potenció esto, que es todo un sentimiento de muchas personas anti-argentino, que hay que tratar de entender claramente cuál es el origen de todo esto y qué es lo que está. Hay muchas fake news que estuvieron dando vuelta, como por ejemplo la crítica por la cual Argentina no tiene jugadores de raza negra, infundada, que salió en los principales diarios del mundo, y ahí se generó toda una crisis de imagen argentina complicada, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esto no tiene ninguna responsabilidad, obviamente, Lionel Scaloni, y creo que a nivel de cualidades de liderazgo representa mucho de lo que es aspiracional en el mundo de las organizaciones en general, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿qué puertas has abierto con el tema de... Yo desde el lugar de comunicador que soy, yo creo que a partir de ahora y de los sucesos que hemos visto y que hemos vivido en el Mundial y de la cola que va a dejar todo esto y de las consecuencias, ya se abrió la puerta del racismo. Ya van a tener otro distractivo, si se quiere, para hablar de la Argentina o para hablar del ser argentino. No sé si hay una campaña de desprestigio infundada. Obviamente yo coincido contigo con nuestro país y también con el tema de racismo, que jamás nosotros hemos sido en la historia de nuestro país un país que se pronuncie o que se haya tildado como tal. No me quiero igualmente correr del eje del liderazgo, claro, ¿no? Pero quería hacer hincapié en esto que acabas de decir, porque me parece central y fundamental, y alertar a la gente hoy con este tema de las redes,
donde lo inmediato se vuelve en un barullo entre buenos y malos, culpables e inocentes, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume. Coincido plenamente en lo que decís vos, y sé que está muy bien explicado de uno que deben tener algún pariente en común contigo, que se llama Alejo Shapire, muy interesante, donde dice cómo Argentina se convirtió en un paria, y lo explica de una manera formidable. Es un tuit que salió el 21 de julio, lo recomiendo a quienes quieran profundizar en esto, porque ahí va como al análisis más sociológico, antropológico, muy piola. Shapire se escribe Shapire, es un argentino que vive hace mucho tiempo en París y me parece que tiene una muy buena mirada así como amplia del tema, y creo que es algo que todos nosotros al menos deberíamos estar alerta, ¿no? En este sentido, porque cuando empieza esta espiral puede acabar, digamos, de manera realmente nefasta para todos nosotros, ¿no? Entonces estaría bueno que muchos tomen conciencia de esto, y que obviamente también ahí, y volviendo al tema central, como líderes también podamos demostrar la honorabilidad de muchos de los profesionales de la selección argentina, la manera como se comportaron, como es la primera vez en muchos años que la selección estuvo recibiendo las medallas y no se sacaron la medalla de plata, cómo Scaloni saludó a los jugadores, cómo Messi saludó a los jugadores españoles, y me parece que ahí está el contraejemplo de lo que muchos intentan dinamitar nuestra imagen, ¿no? Pero bueno, como decís vos, es otro tema para hablar en profundidad, tal vez en otro momento, con todo el gusto del mundo. Alejandro, estoy charlando con Alejandro Melamed, que es experto en liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es ser líder? Mira, hay múltiples definiciones de lo que implica ser líder, pero la mejor síntesis, te diría, es aquella actividad mediante la cual influís sobre otras personas para que voluntariamente generen determinado tipo de acciones, ¿no? El líder es aquella persona que inspira, el líder es aquella persona que guía, el líder es aquella persona que impacta positivamente en los otros, donde tiene una visión superadora y logra sacar la mejor versión de cada persona. Ahí está. ¿Scaloni tiene todas esas cualidades? Yo creo que Scaloni tiene muchísimas de estas cualidades. Me parece que lo primero que tiene, que es una gran persona, un gran ser humano. Desde mi punto de vista, si no sos un gran ser humano, cualquier cosa que hagas en liderazgo se borra rápidamente con el codo. Entonces me parece que ahí tiene un factor fundamental para poder basar esta afirmación. En segunda instancia, Scaloni tiene también una capacidad de trabajo enorme y una conexión con los integrantes de su cuerpo técnico y con los integrantes del equipo maravillosa, ¿no? Y nunca pierde la serenidad como para poder conectar positivamente con su equipo, punto número uno. Y punto número dos, creo que también tiene algo, y es que nunca se la cree, ¿no? Y eso me encanta a mí, porque estamos muy acostumbrados a ver líderes en cualquiera de las funciones, ya sea pública, privada, en el deporte, en empresas, en distintos tipos de organizaciones, de personas que se creen el rol y no se dan cuenta que están circunstancialmente en ese rol, y como dice un autor muy conocido, Carlos Acho, le dice, estamos de paso en las organizaciones. Yo creo que Scaloni tiene muy claro que está de paso en la selección, pero sí tiene también algo muy claro: quiere dejar una huella y permanentemente transmite esto. Desde mi punto de vista, este es el legado del modelo Peckerman, ¿no? Digamos, que formó a muchos de quienes conducen hoy la selección argentina y fue director técnico de ellos, y son esas buenas personas al servicio de una causa, donde además de eso tiene un profesionalismo a prueba de cualquier tipo de agresión, ¿no? Con lo cual me parece que bienvenido y que es saludable tener este tipo de líderes. Alejandro dijo, Lionel Scaloni tiene las 3 H. Él logró sostener al equipo, conectarse y diseñó un sistema de liderazgo que logró trascenderlo a él. Totalmente. ¿Qué son las 3 H's? ¿Qué es sostener, trascender y que justamente un líder atraviese esa trascendencia para, me parece, que el resto siga pisando la huella? Sí,
Mira, básicamente las 3 H's tienen que ver con humildad, humanidad y honestidad. La humildad tiene que ver con dejar que los protagonistas sean los jugadores y él ser el facilitador y hacer que los demás brillen. Eso me parece que es genial, es tener un ego saludable, es no creérsela en ninguna de las instancias. Me parece que él representa todo lo que tiene que ver con esto. La humanidad tiene que ver con reconocer que también somos vulnerables todos nosotros, y él no tuvo ningún inconveniente en llorar en una conferencia de prensa, decir, mira, soy un ser humano y estoy absolutamente emocionado y estoy quebrado. Humanidad es preocuparse por la experiencia del otro como ser humano, y me parece que eso es formidable. Y en tercera instancia, la honestidad, y la honestidad hay una cuestión que está vinculada con la coherencia entre lo que sentís, lo que decís y lo que haces. Y la honestidad también implica tomar decisiones difíciles. Y esto es lo más interesante que él nos demostró, ¿no? Porque siendo una persona tan generosa, tan conectada con el equipo, tan humilde, pero tuvo que tomar decisiones dificilísimas, como sacar a un De Paul, como sacar a un Paredes en la final, y lo hizo y no le tembló el pulso, ¿no? Y no siempre tomó la mejor decisión, pero eso es parte de arriesgarte. Es decir, si tenés la certeza que la decisión va a estar bien, no es arriesgarte en realidad, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que él tuvo el valor y el coraje de actuar de esta manera, y me parece que algo que es muy lindo para todos los argentinos, tener modelos de referencia donde tantas personas están observándolo, y que sea tan coherente y persistentemente actuando de esta manera, a mí me parece fenómeno, sobre todo porque el fútbol es uno de las poquitísimas cosas, te diría, que nos une a todos los argentinos, independientemente del nivel socioeconómico, de la ideología política. Estamos todos en el mismo, mirando al mismo norte, y yo, no sé, tal vez el único fenómeno similar que se me ocurre puede ser Malvinas, ¿no? Pero no hay muchas cosas que nos unen a todos los argentinos, y encontrar esta energía tan potente que genere tanto movimiento positivo en la Argentina, es genial, ¿no es cierto? Me encantaría que tuviéramos mucho más Scalonis y muchos más fenómenos de la selección para estar movilizados positivamente todos en la misma dirección. Sería algo maravilloso, creo, ¿no? No quiero dejar de preguntarte por Messi, por ese recorrido que lo convirtió no sé cuándo, porque en algún momento tomó el liderazgo. No fue al principio de la selección con su juventud, con su entorno, pero fue alimentándose. Vos, como un experto en recursos humanos, viste en él que se haya ido alimentando de situaciones personales, de su personalidad, de un entorno que para un crack de estas dimensiones, el más conocido del planeta, no encandilarse con las marquesinas es un commodity importante, y después empezar a derramar lo que fue quizás en el campeonato del mundo, en su persona, dentro de la personalidad que ha construido dentro del fútbol que uno puede ver un ratito, aunque sea. ¿Qué imagen tenés de esa construcción de Messi? Yo creo que también es una, como bien decís, una construcción, me encanta la palabra que utilizás, ¿no? Pero me parece que es admirable, ¿no? Porque tenemos múltiples ejemplos de figuras en los más variados ámbitos que una vez que logran estar en ese nivel de estrellato y en esa categoría de admirado por tantas y tantos millones, pero no es menor, son millones y millones de personas, nunca haya perdido el equilibrio, la generosidad, la conexión. Fíjate lo que hizo, digo, para mí una buena síntesis es lo que hizo con una periodista que estaban diciendo no, que esto que lo otro, y él fue y la saludó siempre con un gesto amable. Creo que hay algo no menor tanto en Messi como en Scaloni y muchos otros integrantes de la selección
que son gente familiar, viste, que no los viste como muchos que son de repente famosos y ya empiezan a tener que una vida personal bastante desprolija y con situaciones, y la verdad que Messi siempre se mostró con una conducta intachable, un profesional las 24 horas del día en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a actividad física, en cuanto a cuestiones así sociales y todo, y la verdad que siempre manteniendo un perfil de un profesional que en lo suyo es el mejor, pero que me parece que como campeones de la vida esta gente nos da una clase magistral. Por eso lo que decíamos al principio, es decir, no entiendo por qué esta animosidad anti-argentina de repente, hubiera sido mucho más entendible en el 86 con la mano de Dios, digamos, ahí lo entiendo esto, ¿no? Pero creo que ahora es como que se dispara todo este movimiento que es incomprensible, al menos por el momento para nosotros, y vaya a saber cuáles son los oscuros manejos que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque la verdad, si uno se pone a pensar, es como que hubiera emergido después el partido con Egipto, ¿no? Digamos, como que ahí empezó a surgir esto, y algún especialista en comunicación creo que puede hacer un estudio, un análisis y una propuesta de abordaje de esto. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, la casualidad da que los dos se llaman Lionel con I, y me parece que ambos son casos que deberían, y Dios quiera que así sea, ¿no? Deberían ser parte de un modelo que muchos otros puedan imitar. Tengo noticias y la verdad que me encantaría seguir charlando porque me quedó pendiente cuando dijiste el tema de liderazgo, me queda pendiente preguntarte cómo se gestiona, si me lo puedes resumir es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se gestiona el liderazgo con el talento y el ego? Porque hay mucho, hay mucho de eso también, no solamente en las organizaciones empresariales, sino también en lo deportivo, con lo que logran chicos que pasan desde una realidad construida hasta otra, gracias a su talento, su deporte y su pecho, ¿no? ¿Cómo se gestiona todo eso? Mira, te doy un tweet, digamos, para que lo tengas así antes de las noticias, y es cómo pasar de un equipo de estrellas de un plantel de estrellas a un equipo estelar. Esa es la clave, cuando vos estás al servicio del equipo y no solamente al servicio de tu propia luminosidad, ¿no? Entonces, esa es la clave, tratar de que todos piensen en un objetivo común, donde el triunfo de todos es mi propio triunfo, y no solamente pensar en que yo voy a ser el goleador o el máximo asistidor. Ahí está. Brillante definición. Alejandro, infinitamente agradecido que me hayas atendido y que hayas dispensado estos minutitos para con Duplex y toda la audiencia de la radio. Por favor, un placer, Seba, gracias a ustedes por el llamado y estamos en contacto. Un abrazo enorme a todo Bahía. Un abrazo grande. Alejandro Melamed, consultor, conferencista, referente argentino en liderazgo, hablando sobre justamente el liderazgo y la huella que ha dejado Lionel Scaloni y Lionel Messi, los artífices de este, con todo el equipo, por supuesto, que no solamente han sido estrellas, sino que los han convertido en un equipo estelar, campeón y subcampeón del mundo. ¿Qué más?